Hola, buenas tardes. Os presento a nuestro conferenciante de hoy, que es la primera vez que está en la UMER y se llama Gabriel Leret Verdú. Es geólogo e hidrogeólogo. Ha desarrollado su actividad docente en las universidades de Valencia y en la Universidad Autónoma de Madrid también. Como hidrogeólogo ha trabajado en varias empresas en España, Marruecos, Libia, Egipto, Argelia, y trabajando en Repsol, donde ha sido jefe de explotación de los activos del Mar del Norte, Ecuador, Colombia, Perú y Rusia. Es miembro activo de la Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles del Petróleo y de Geólogos Senior. Vale. Y cerquita. Por primera vez está con nosotros con una conferencia de un tema muy interesante, por lo menos para mí, que se titula Minerales críticos en la transición energética. Le damos un aplauso de bienvenida. Yo os aconsejo a los que estáis en el lateral y estáis muy torcidos que cojáis la silla y os pongáis en el pasillo central con la silla. No, bueno, yo os lo aconsejo porque vais a estar retorcidos todo el rato, ¿eh? Vale. Cuando quieras, Gabriel. Ahí, no, me voy ahí. Así. Sí, así se oye bien. Me alegro. Bueno, buenas tardes y ya ha dicho Rosa a todos aquí. Solo ha sido un gusto volver de nuevo. No se oye bien. No, un poquito más. Ahora se oye mejor. Bueno, hay que decir que, repito, que buenas tardes. Y es la primera vez que vengo aquí a dar una charla, una conferencia, como bien decía Rosa. Y bueno, pues el tema me parece muy interesante porque es una cosa que está muy del día, muy totalmente en las prensas, en los medios de comunicación e impregna nuestra actitud de cada día, porque todos, entre otras cosas, llevamos un móvil, entre otras cosas, todos sufrimos la factura de la luz y dicen que es más barata porque ahora viene por un aerogenerador, por la eólica, etc. Entonces, pues es una cosa que está vigente y que no ha tocado a nuestra generación. Entonces, el tema de hoy yo lo he enfocado con la siguiente manera, de una forma muy sencilla, porque, bueno, siendo geólogo, pues podía haberme dedicado a explorar o a vertir todo en la geología con más detalle del que lo voy a hacer. Pero después de estos días y ver cómo es el auditorio y en realidad lo que interesa, pues casi he preparado para transmitir unas ideas muy sencillas que voy ahora a resumir y luego voy a hacer un apoyo documental, gráfico, pero soy consciente que desde que estamos en esta sala, para una presentación que lleva mucho soporte visual, pues desmerece un poquito la charla, ¿no? Y también para que la gente lo vea mejor. Entonces, por eso he decidido, pero nada, en 24 horas, que iba a cambiar un poco, a ir a decir cuál es el objeto, cuál es lo clave, cómo yo veo que es fundamental, lo importante, y luego lo soportamos pues comentando un poco las fotos que hay. Ahí, bueno, como no ha sido, como acabo de decir, no lo he programado para decir una charla de tanto tiempo, tantas diapositivas o tantas imágenes, pues me he traído un montón para, entre ellas, a buscar si alguien tiene algún interés. Pero vamos, yo creo que vamos a saber capaz de poner un poco el interés. Bueno, empiezo. ¿Por qué los minerales críticos, que no son los recursos minerales, sino los minerales que son críticos, específicos para que la transición energética funcione? Críticos quiere decir que son fundamentales. Sin esos minerales no funcionarían ni los móviles, ni los aerogeneradores, ni funcionaría nada de la tecnología que hay hoy día desarrollándose para la transición energética. ¿Qué es la transición energética? Bueno, pues puede ser la cuarta o la quinta de la que lleva la humanidad. Yo creo que la cuarta, ¿no? Y entonces, pues, curiosamente, la anterior es la de los hidrocarburos, la anterior es la del carbón, curiosamente, que era lo que iba a decir. La base de todo eso fue un geólogo, porque fue el que hizo el primer mapa geológico donde están todos
afloramientos carboníferos del Reino Unido, y entonces fue muy sencillo, solo era no hacer el mapa, sino desarrollar, ir a buscar el elemento que podía desarrollar esa energía, que es donde vino toda la máquina de vapor y vino todo el desarrollo de los telares, del ferrocarril, de todo lo que nosotros hemos vivido. Y bueno, pues curiosamente el paso de energías siguiente fue lo que llaman los hidrocarburos, pues el petróleo, que es, dicen, la roca con aceite. Bueno, pues también es un tema muy geológico, porque hay que descubrir dónde está, y no es una forma menor, fácil, sencilla, evidentemente, y requiere todo también mucho concepto geológico para llegar a saber dónde puedes explorar y obtener el hidrocarburo. Yo siempre decía que era como meter una aguja, buscar una aguja en un pajar, cuando te dan una cañita de absorber el líquido, ¿no? Porque es así, en realidad, más o menos, poniendo a escala, el agujero que hacemos para sacar el fluido. Y bueno, y esta es muy parecida, porque en realidad es muy parecida, pero varía en algo. En realidad dicen que es transición energética, porque la energía, evidentemente, es algo que motiva un cambio, un movimiento, como ya decía Aristóteles en el siglo IV, por ahí, de una forma muy sencilla. Y este cambio y este movimiento, porque siempre necesitamos de algo que lo incite, y en ese caso son las materias, los minerales. ¿Por qué los minerales? Porque de los minerales son donde se obtienen los metales, que son las que están en toda la tecnología que hoy se está usando para desarrollar una energía limpia, una energía que no sea contaminante, que es lo que llamamos la transición energética, y es lo que pretendemos hacer, o pretenden hacer, que en el 2050, en este caso en Europa, con el Pacto Verde que se firmó, pues sea un aire más limpio y sea el adiós a los combustibles fósiles. Hago esa introducción porque también mucha gente, bueno, y además se ve en cualquier webinar que está de las personas que están implicadas, pues en lugar de transición energética, lo que dicen es la transición la transición mineral, ¿no? Es la transición del combustible fósil a los minerales. O sea, es un cambio, es una transición extractiva, porque lo que está cambiando es lo que extraes para que funcione eso. Y bueno, esta es un poco la introducción y iba todo. Entonces, todo eso lleva a sus problemas. ¿Qué problemas puede haber? Evidentemente, ¿dónde están esos metales? ¿Están en los minerales? Ah, bien, ¿estos minerales son muy abundantes o no? Son muy abundantes, aunque se llamen tierras raras, pero no son nada de raros. Lo que pasa es que es muy difícil sacarlo de la roca en la que se encuentra. Hay un ejemplo que a mí me gusta, que leí una vez en un libro que se titula Los metales raros, que hizo de un periodista francés, Pitron, que salió a finales del 2018, que se titula Los metales raros, y que yo recomiendo leer porque es entretenido y da una visión de la realidad que había en la época y que veo que se siente. ¿Cuál es el ejemplo que ponía? Es el de una barra de pan que lleva levadura, harina, sal y agua. Y luego sale esto. Pues lo mismo en este caso, tú tienes una roca y esa roca lo que tienes todos esos pequeños componentes en proporciones mínimas, tan pequeñas que por eso se llaman metales raros, pero no porque dejen de ser abundantes, son abundantes en la naturaleza. Igual, pero no están solos por sí, están siempre asociados a otras rocas. ¿Por qué hablo en esto? Porque los minerales raros, el problema que da y el problema que tiene es que luego es muy difícil o es muy complicado, primero, extraerlos, porque extraerlo es difícil. Y por supuesto, luego mucho más cuando tiene volverlos, agruparlos de donde estén, sacarlos y agruparlos para hacerle que se puedan volver a usar dentro de lo que llamamos la economía circular, ¿no? Que entren para que tengan un uso posterior. ¿Y eso por qué es complicado? Porque lo mismo complicado que yendo al similitud de la barra de pan. Es muy fácil tener una barra de pan, pero es más complicado volverlo todo al revés, coger e intentar identificar dónde está la sal para ponerla junto y todo eso. Esa es la dificultad que tienen los metales críticos y fundamentalmente las tierras raras, que son la clave de esta transición. Son la clave, ¿por qué es la clave? Porque estas tierras raras tienen unas propiedades magnéticas y unas propiedades
físico-químicas tan peculiares que sin ellas no podríamos tener, no podían incorporarlas a la tecnología actual. ¿Por qué? Porque necesitaríamos, pues bueno, por daros un símil, una tierra rara puede tener que se usa en un aerogenerador igual el tamaño de la cabeza de un alfiler, porque actúa como un imán. Una de las propiedades que tienen son propiedades magnéticas. Y de esa cabeza de un alfiler hace mucho más potente que podía ser uno de los metales que usáramos anteriormente. El metal más grande que hay por ahí pesa no sé cuántas toneladas y mide 14 metros o tal. Bueno, nosotros hemos vivido ya una civilización con imanes más pequeños, pero esta es la gran propiedad de las tierras raras, entre otras, es las propiedades magnéticas que tiene y que son indispensables para que funcione, por ejemplo, un aerogenerador, como vemos cuando recorremos un poco por España o por cualquier zona, ¿no? Bueno, eso una de ellas. Lo mismo pasa en algunos para las fotovoltaicas, son las células que tienen que transformar la energía del sol o la luz del sol, la tienen que transformar en energía eléctrica, pues es una cosa parecida. Lo mismo pasa con con las acciones cotidianas de cada día, porque el que tenga un cepillo de dientes que vibrador, o tiene un móvil que lo pone ahí y se le vibra, eso es gracias a una de las tierras raras que lleva incorporadas, si no, no tendría eso. Entonces, eso es la peculiaridad de las tierras raras y de algunos de los metales que incorporan esta transición. No. Entonces, aquí el eje de hoy es un poco, voy a pasar de cuál es el problema con ellas. El problema con ellas es que somos nosotros. Somos nosotros, ¿por qué? Porque se está haciendo una demanda, se está haciendo una explotación, una demanda excesiva, increíble, en un crecimiento exponencial. Y entonces, evidentemente, llegará un momento que no haya, cuando la demanda sea tan alta, pues no va a haber suficiente oferta. ¿Cuándo llegará? Vamos a comentar eso un poco también. Luego vamos a comentar también un poco por qué hay que ver dos fases y dos etapas. Una cosa es el desarrollo tecnológico, que permite que haya el reciclaje, como se puede reciclar el aluminio e incorporar en un segundo uso. Y otra cosa es que la tecnología todavía esté desarrollada para que sea capaz de reciclar estos metales, como el praseodimio, el neodimio, voy introduciendo algún nombre, ¿no? O el cerio, etcétera, ¿no? Eso todavía estamos en un momento en ese aspecto incipiente, ¿no? Y hay que tener esperanza de que si la demanda es muy alta y la oferta es poca, pues que se desarrolle la economía circular y sea capaz de incorporar a la economía circular esos elementos. También hay otra situación muy importante en esto que también vamos a sacar, y es una situación geopolítica. Porque en el petróleo, que es donde he trabajado los últimos años, pues era fácil porque era fácil un poco, no había ese hándicap, porque podías estar en los países, estaban abiertos a ellos y se llegaba a un acuerdo y se intervenía. Por ejemplo, trabajando con Repsol, por eso, como comentaba Rosa, pues bueno, me ha llevado a conocer parte de Latinoamérica y varias partes del mundo, porque no había ninguna traba para hacer eso. Pero ¿qué pasa con esto? No, porque en este caso, como vais a ver, también lo voy a poner, es la geopolítica interviene y ahí son reglas del mercado. El aprovisionamiento es difícil porque la gente lo está usando como una barrera política porque es el que tiene el tesoro. Y quienes son en este caso, son, entre otros, es China, que casi es el 90% del abastecimiento. ¿Por qué ha llegado China a tener todo eso? Pues porque China ha tardado en 3 décadas o en una década llegar a tener el nivel que no había usado nunca, y lo ha tenido pues haciendo una serie de actuaciones de penetrar en compañías o en países que lo tenían, como Estados Unidos, y por ciertas circunstancias de tipo medioambiental lo dejó. Entonces China hizo dumping de tipo ambiental, dumping económico, y como no son tontos, fueron copiando, adquiriendo un know-how, y ese conocimiento lo han incorporado y les ha llegado a ser pues un poco, digamos, los líderes del procesamiento.
¿Por qué digo el procesamiento? Si tú descubres el mineral en la mina, lo tienes que hacer una metalurgia inicial para que transformarlo en un producto. Luego ese producto lo tienes que transformar para llevarlo al mercado. Hay dos metalurgias, la primera la minera y luego la otra de transformación. Y transformar, extraer, que es la primera, las tierras raras de una roca es algo muy complicado, tan complicado y costoso que llega a costoso no en sentido económico, sino costoso en tiempo, horas de trabajo y en tener mucho cuidado con el medio ambiente. Ahí los chinos eso les ha importado poco y han hecho dumping medioambiental, que es lo que digo. Han llegado a ofrecer por muy poco, porque no tienen ninguna restricción medioambiental, o por lo menos las mismas que tenemos nosotros, y se han hecho rebeldes. Por eso ellos tienen minas no solo en la China, que voy a contar también. ¿Está esto? No sé. No. Ah, Megafonía. yo por si acaso. Bueno, pues entonces, por esa China no es que sean los yacimientos, como decía antes, los yacimientos están dispersos, como comentaba, pues he trabajado en Perú, he trabajado tal, lo que sea, o Repsol, o otra gente, otras compañías en extracción de petróleo en varias partes del mundo. Aquí no es que ellos tengan el yacimiento, es que tienen la tecnología, el conocimiento para hacer el procesamiento. Y para hacer el procesamiento y la extracción primaria y todo eso, pues lo que han hecho es tomar porcentajes en compañías donde tenían un poco de recursos por todas partes del mundo. Bueno, eso es porque digo el tema geopolítico. El tema geopolítico es importante. Voy a poner luego un recorte de prensa, es en el 2011, cuando hubo el enfrentamiento de China, que decidió cortar la exportación de tierras raras, y entonces pues fue un poco el caos. Y fue los enfrentamientos entre Japón y China, y entre Estados Unidos y China, y al final pues la Sección General de Comercio pues puso paz ahí un poco y todo se arregló durante un año. Eso se ve bien cuando se ve cómo ha aumentado el precio históricamente de dos tierras raras, el praseodimio o el neodimio, que son las que son fundamentales para los aerogeneradores, cómo se dispara. Se dispara porque por ese problema de mercado. Luego la geopolítica es el abastecimiento, es el aprovisionamiento, es la situación de mercado y es la volatilidad de los precios. Porque si tú tienes todo, pues ya está. O sea, y si tienes todo y quieres quedarte algo para progresar, porque ves que no hay suficiente a nivel de mercado, pues restringes el abastecimiento. Y ese es uno de los problemas, o el segundo problema más importante que tiene. Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es la situación ahora? La situación ahora, lo cuento así porque igual creo que es la clave y así pues es un poco más. Pero la situación ahora, nosotros estamos en Europa, vamos a decir en Occidente y en Europa. Y entonces el problema de Occidente y de la Comunidad Europea es ser autosuficientes. ¿Eso dónde ha pasado? Ha pasado cuando el COVID. Con el COVID, al principio hubo un problema de aprovisionamiento de mascarillas. Todos esperaban las mascarillas que trajeran de China, ¿no? Al principio, pero no por meterme con los chinos, pero sino del que las tenía. Pero Europa no tenía abastecimiento, no tenía. Entonces, pues la situación un poco es lo mismo ahora. Entonces, como es lo mismo, tanto Occidente, Estados Unidos, la Comunidad Europea, se han puesto como una norma, es que no les pille mal y tener autosuficientes en los recursos que no tenemos. Nosotros somos consumidores, pero no tenemos la materia prima para que funcionen esas cosas. Y entonces, desde prácticamente, yo creo, hay una nueva ley que ha sacado la Comunidad Europea, que es de noviembre, por ahí, del año 22, del año pasado, y en la cual pues ha favorecido, y está, ya lo comentaré luego, el que empezar el camino para tener esa autosuficiencia en Europa. Bueno, esa autosuficiencia, ya hago comentario, no es tan fácil, porque hay que encontrar el mineral para extraer el metal. Y hay que formar, y para eso hay que hacer una mina.
Y una mina tarda como mínimo 15 años desde que descubres el indicio hasta que la pones en funcionamiento. Luego, digamos que has llegado un poco tarde. Tenía que estar a las 6, pero como tenía que venir andando aquí, he llegado un poco tarde, porque no he encontrado taxi, ¿no? Pero bueno, eso es mirándolo desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista positivo, pues hay que empezar a andar, y lo que se ha decidido es empezar a andar. El Instituto Geológico y Minero de España recibió, creo que en septiembre así, ya el encargo, o un poco antes, de hacer una revisión de todo cómo está todos los recursos minerales que tenemos. He dicho la palabra recurso, pero en geología, recurso y yacimiento no es lo mismo, y reservas tampoco. Un recurso es algo que hay potencial. Un yacimiento es cuando ya se ha agregado en la cosa, ya hay una comunidad formada. Y la reserva es cuando económicamente tú puedes monetizar ese recurso. Entonces, está bien, lo digo esto porque coloquialmente se dice, pues si nosotros tenemos hay muchos sitios que hay gadolinio, o en Galicia, o hay wolfram en Salamanca. Sí, indicio y algo más, minas antiguas, pero hay que volverlas a ver si son capaces de tener las reservas. Y aún teniendo las minas, tenemos que ver si la ley del mineral, es decir, la cantidad de neto que puede aprobar ese mineral, si tenemos el cobre, está asociado con otro, supongamos, con un cuarzo, pues el cuarzo es la ganga, es lo que tiras, y al sacar qué riqueza tiene toda esa tonelada de roca que has sacado del metal, del cobre, pues cada vez es menor. La tasa de retorno energético de las minas va disminuyendo también, y entonces cada vez es más caro obtenerlo, cada vez es más difícil, y etcétera, etcétera. ¿Y cómo se trae un yacimiento? Pues un yacimiento, los minerales no están donde queremos. Eso me acuerdo de una conversación con un economista una vez, y decía, hablaba con muchos números de toda la situación energética, y digo, ya, pero los minerales no están donde quieres. A veces las cosas más elementales que se le ocurre a cualquier persona que observa la naturaleza, y a un geólogo mucho más, claro, es que ese concepto lo tiene claro. La naturaleza, la corteza terrestre, la cantidad de metales que hay es muy pequeña, es muy pequeña. Por eso cuando se habla de, bueno, salvo el aluminio y el hierro, que son los que han estado casi, pero es muy pequeña, es pequeñísima. Entonces, ¿por qué encontramos depósitos, yacimientos mineros como en Río Tinto? Que Río Tinto es un world class, como dicen en la terminología de yacimientos. ¿Por qué? Pues porque gracias a la geología, porque la geología lo que ha hecho es agrupar con sus movimientos tectónicos y la formación de los fenómenos geológicos. En este caso, pues casi en todos los sulfuros es la tectónica de placas, ¿no? Cuando dos continentes están colisionando, gran parte de estos sulfuros se agrupan en la zona de subducción. Bueno, pues por ejemplo, Perú, que es la placa de Nazca, y la costa todo de Perú-Chile, pues se está metiendo debajo, esa zona de subducción, ese calor hace que parte de los metales que están en el magma salgan en superficie y se agrupan. Se agrupan todos los sulfuros metálicos, el cobre, yo qué sé, no se me ocurre ahora, pero en fin, todos estos sulfuros se acoplan y se forma un yacimiento donde antes todo venía de un foco magmático, en elementos pequeñajos como gotas de agua, ¿no? Bien, eso es un poco el tema he repasado un poco qué es la tierra rara, su dificultad desde el punto de vista geológico, de separación, de obtenerla. Luego el tema geopolítico, que es las relaciones con el vecino, ahí entra la sociedad, y luego he nombrado un poco con Clara cómo podemos, qué son los términos que nos agrupan aquí, yacimientos, reservas, etcétera, ¿no? El problema de todo esto, y voy a empezar a poner con lo que he hecho ahora, yo creo que lo repasamos aquí en 5 o 6 filminas, o 7 o 8, no importa los que sean, y vemos un poco los conceptos una vez que está puesta la idea. ¿Cuál es el futuro antes de empezar a darle a la tecla? Pues hay una cosa que se llama la economía circular. La economía circular, es decir, ya está el tener, usar y tirar,
ya sé, eso se ha desechado, es la economía lineal. Ahora tenemos que hacer, aparte de tener, usar, luego reciclar, reusar, etc. La economía circular se está usando, sí. En España hay una ley que se ha aprobado por la Comunidad Europea del año 2021 a 2023. Como os veis, estoy hablando de cifras muy próximas a este año, que es cuando se ha tomado problema con todo lo que nos ocupa para ser posibles de seguir adelante con la transición energética y ser, como queremos ser, neutral climáticamente en el 2050, que es el objetivo de la Comunidad Europea. La descarbonización sea cero. Soy consciente que lo que acabo de decir es como Europa. Soy consciente, y mucha gente es consciente, que la transición energética no se va a hacer a la misma velocidad. No se va a hacer a la misma velocidad porque los países, las naciones en distintas partes del mundo tienen distintas situaciones sociales y económicas. Y entonces, aunque esta transición se hizo después del Acuerdo de París en el 2017, cuando se tomó esa decisión de reducir, hacer todo lo posible para que la temperatura no subiera del 1,5 grados en relación con, en referencia con la zona preindustrial. Y pues y se acordó que iba a haber una subvención de apoyo a los países no desarrollados para que se pudieran incorporar, pues eso lleva también un déficit y no se ha cumplido. Hay bastante incumplimiento y todo eso va a retrasar. Y coloquialmente, cuando hablamos entre compañeros o entre, ¿qué dices? Bueno, tú no pidas a uno del África subsahariana que no quiera tener lo que tú, que estás viviendo aquí en Europa, quieras tener. Él aspira a tener eso. También está demostrado que cuando la sociedad tiene una parte del Producto Interior Bruto determinado, tiene cifras, lo que sea, pues pasa a ocuparse de otras cosas. Bueno, esto pasa en la vida, ¿no? Cuando empiezas a vivir en un piso nuevo, lo que intentas es tener lo básico y luego te preocupas de todo lo demás. Bueno, pues eso pasa. En realidad, toda esta transición extractiva es, en definitiva, es lo que lleva, se puede decir con menos o más palabras técnicas, pero es lo que lleva. Entonces, voy a empezar a mover esto un poco y a ver si lo hago bien. ¿Dónde va? Aquí. No voy aquí. Bueno. Conecta con subir y bajar aquí. Vale, Subes aquí baja. Uso esto. Bueno, aquí he puesto para empezar y esto no tiene que ver mucho. Es una mina de Sudáfrica, pero lo he puesto porque me parece interesante como relajante para empezar. Esta mina es el pozo que diríamos más grande, el hoyo más grande, más profundo del mundo, uno de los hoyos más profundos. Esto, yo tomé los datos, pero hay que equivocarme aquí. Actualmente tiene 4 kilómetros de profundidad, pero 4 kilómetros de profundidad es una mina de oro que supone que los mineros tardan como algo así, como 1 hora de superficie hasta que llegan abajo, ¿no? Y eso, la temperatura que hay ahí es de 60 y tantos a 70 grados centígrados de temperatura, con lo cual los sistemas que tienen son bombean hielo subterráneo para enfriar el aire. Bueno, evidentemente no es una zona sin movimientos sísmicos, encima es una zona con cierta actividad sísmica, no muy grande, pero cierta, y entonces también tienen una construcción especial, que son paredes de hormigón flexible reforzadas con fibra de acero. Bueno, cuando esto ha variado, en el año 86 tenía 2 kilómetros, esto desde el 2012 es cuando tiene esto, y fue una noticia que me impactó. Entonces, hoy que había una ocasión que íbamos a hablar de minas, pues era el momento de sacar una foto, una imagen de esta minería. Por fuera no da pie de lo que hay por dentro. Entonces, por fuera no hay nada más que las cosas técnicas y toda la sustancia está dentro.
Bueno, bien, esto yo mira, aquí no sé si... vamos a poner la pantalla completa, ¿vale? Vale. Pero no puedes buscar Ah, la no, diapositiva, vale. tienes que ir de una en una, Por eso, ¿vale? sí. Es que quería buscar la diapositiva porque no quiere poner todas. Así está, ¿verdad? Vale, Así se ve mejor. Bueno, en realidad esto es nada más de lo que ya he comentado, que la Comunidad Europea tiene el Pacto Verde y el Pacto Verde es llegar a la neutralidad de carbono, la descarbonización en 2050. Esto es un poco... un poco más fuerte. Sí. Esto es un poco para... Solo es para decir esto, lo del Pacto Verde Europeo. No es nada más que es un... Y ahora aquí... Y bueno, una de las cosas del Pacto Verde Europeo es reducir la emisión. ¿De qué emisión? Bueno, pues las emisiones se ha llegado a la conclusión que hay que a nivel mundial el 73% de las emisiones de los gases de efecto invernadero, el CO2, el nitrógeno, metano, etcétera, el 73% está en la energía. Como veis ahí, la palabra energía no se puede señalar. Es que está chiquitito. Ah, bueno, A lo mejor no lo ven porque bueno, está veis aquí chiquitito. que está. Bueno, pues el 73%. De ese, la gran parte se lo lleva, como veis, del núcleo hasta fuera el transporte, la edificación, los edificios y la industria, ¿no? Bueno, por eso el transporte es clave, la electrificación del transporte, porque es uno de los que más contribuyen a la parte de emisión. Se te oye poco. Habla un Poco. poquito más fuerte. Un poquito más fuerte. Ah, vale. Que se te oye Ahora poco. se oye mejor. Igual es que esto no lo tengo bien puesto, ¿no? No sé. Ahora se oye mejor. Claro, estaba hablando así. Bueno, ¿esto qué hace que ha hecho en Europa? Pues todo lo que está haciendo, que digo, para la reducción de emisiones, ¿cuál es nuestro objetivo para el 2050? Pues veis que a la izquierda hay UE, que es la Unión Europea, España, el PNIEC. El PNIEC nos parecerá que ha pasado mucho tiempo, pero el PNIEC se terminó de redactar en el año 2020, cuando empezó el gobierno que ahora va a volver a empezar. Y también empezó la pandemia. O sea, y esto se empezó a aprobar en el 2021. Digo un poco para que cojamos también una visión de cómo vamos avanzando o cómo va pasando el tiempo. Entonces, reducción de emisiones en España tenemos en el PNIEC, que es el Plan Nacional de Energía y Clima, que está dependiendo del MITECO. Bueno, es un 23%, mucho más bajo de lo que pone la Unión Europea, que está en el 55%. Y luego la ley de clima, pero sin embargo, si movemos por la derecha, la mejora de la eficiencia energética, que es lo que tendremos que tener siempre, ser más eficientes, no eficaz, sino eficientes. Es decir, tener la máxima energía con el mínimo costo, tener lo mayor que podamos con el mínimo esfuerzo, ser eficiente. En este caso veis que España, en su compromiso con el PNIEC, que está vigente, es el 39,5%. Y entonces todo lo demás de cuota de energías renovables de consumo final, pues estamos bastante bien como país, dentro de los límites de la Comisión Europea, estamos dentro del rango. Entonces, y vemos que en la cosa de todo lo que es de edificación, porque habéis visto que la cosa de la emisión más alta estaba todo en la parte de la edificación, tanto de las zonas residenciales como generalmente. Pues entonces hay una mejora de eficacia climática de los edificios y en eso está la Comunidad Europea. España tiene un plan que yo desconozco porque no me he preocupado de ello, pero parece ser que estamos bastante bien, ¿no? Ahora, esto es solo lo que he dicho para empezar, que cómo hemos evolucionado, son esas cosas que se ponen cuando se hace una presentación más formal, es como hemos pasado de los molinos del año de 1700, cómo hemos ido recorriendo hasta el coche que tenemos ahora. Entonces hemos pasado por toda la parte de 1800, los pocos metales que había involucrados, en 1900 ya estaba el coche con esos metales, los aerogeneradores con toda esta región que tiene de metales ahí, y hemos acabado con la tabla periódica de los elementos, que es lo que lleva un coche ahora. En realidad, un coche es una mina con ruedas, como decía alguien.
Todo esto que hemos puesto aquí de todos estos metales, ya hemos hablado que todo esto que ha llevado a una demanda de materiales. ¿Qué tipo de materiales? Líticos y no, tierras raras y otros materiales. ¿Cuánto consumimos? Pues en Europa la demanda de materiales en la Unión Europea, en el caso de fuerte demanda, como está puesto aquí, pues veis que abajo está aluminio, de izquierda a derecha, aluminio, cobre, silicio, níquel y manganeso. Y aquí en Ordaz tenemos cantidades como 220 millones de toneladas año, 220 tal. Esto es el crecimiento, la demanda tan grande que está viniendo. Entonces, yo no sé si ve la letra, pero yo lo digo casi lo que os he dicho. Es un resumen que el sistema energético, por las tecnologías verdes que requiere la transición, difiere grandemente de uno que está alimentado del que conocíamos ahora por combustibles fósiles. Entonces, los minerales críticos como el cobre, el litio, el níquel, el cobalto y todas las tierras raras son componentes esenciales en muchas de las tecnologías que ya hemos citado, pues la demanda de estos minerales va a crecer a medida que que la transición se acelere porque va a requerir más. La cantidad son muy demandantes de materiales, tanto que cito aquí, para producir 1 gigavatio de potencia eléctrica, que es lo equivalente a lo que podría suministrar una central térmica que funciona con gas natural, generalmente funcionan, o bien sea de cogeneración, haría falta un total de 200 aerogeneradores de 5 megavatios, o lo que es lo mismo, 1000 aerogeneradores de 1 megavatio. Esto implica el uso aproximadamente de 160.000 toneladas de acero, 200 toneladas de cobre, 780 de aluminio, 100 de níquel, 110, 85 de neodimio, 7 de disprosio y lo que supone un 25 veces más de metales que los que usa una central térmica en estos momentos, ¿no? También, evidentemente, lo mismo si vamos para un coche le va a pasar lo mismo. Entonces, los tipos de recursos varían según la tecnología. El litio, el níquel, el cobalto y el manganeso y el grafito los vamos a tener en las baterías. Los tenemos en las baterías, por ejemplo. Los elementos de las tierras raras son esenciales para los imanes permanentes. Antes he contado lo de la cabeza de alfiler que lleva ahora incorporado en esto. Lo mismo en los motores que son para los coches eléctricos. Y también las redes eléctricas, porque las redes eléctricas que necesitan una cantidad de cobre, aluminio, y siendo el cobre, por supuesto, el que es de el rey de todas las tecnologías relacionadas con la electricidad. La transición energética va acompañada también de la transición digital, de tal forma que vosotros veis que siempre cuando se hace lo de las redes son cada vez más inteligentes. Es decir, está todo bastante programado. ¿Cuál va a ser nuestra demanda? Y con arreglo a eso se dice la oferta y se dice cuánta electricidad podemos dar, a qué hora del día, etc. Bueno, con respecto, ya no solo eso, cuando cogemos el autobús, pues también sabemos rápidamente dónde está, a cuánto tiempo va a venir y tal. Todo eso no se ve, pero todo eso es la transición digital. Luego veremos todo lo que lleva la transición digital de costo que estamos acostumbrados. Puedo adelantar que sencillamente los correos electrónicos que enviamos nosotros actualmente en el mundo, que los que están calculados un correo electrónico con el correspondiente adjunto, archivo adjunto, es como si estuvieran 10 centrales nucleares funcionando durante 1 hora, la electricidad que suministra. Ese dato lo vamos a ver luego, si digamos. Entonces, quiere decir que en todas las facetas de nuestra vida está la transición energética, no solo en el coche eléctrico, en la aerogeneradora, en la solar fotovoltaica, en el cepillo de dientes que vibra, etc. Y todo esto está hecho por unos metales que requieren unos minerales. Y el uso cada vez hacemos más, pues luego cada vez se necesitará más. Bueno, entonces, a medida que los países veis que aceleran sus esfuerzos, repito, los sistemas energéticos tienen que ser más resistentes y seguros. Y entonces, en este mundo descarbonizado que queremos tener, pues hay que tener una política energética que vea y prevea que va a haber suficientes vulnerabilidades de acceso, como he dicho antes, por la volatilidad de precio o por la falta de suministros.
Bueno, aquí como veis, esto fue rápido, veis que la cantidad de cobre, zinc, manganeso, cromo, níquel, tierras raras, molibdeno y silicio. Dice, ¿cuánto usamos, Gabriel? Pues mira, cogemos cualquiera, el que más, el cobre 8.000 kilos por cada megavatio que usa un aerogenerador, por 2.900 que usa un aerogenerador, me he confundido, que usa un aerogenerador onshore, los que vemos en tierra. El que más tiene 8.000 es el que los marinos que están poniendo ahora. Y 2.822 en este caso de un panel solar. Como veis, la cantidad, salvo el níquel, que en los paneles solares tiene 1 kilo por megavatio, el molibdeno, que no se usa, y otros que tienen poco, veis que todos los demás van por las cifras de 2 o 3 ceros, el megavatio. Entonces, esto, bueno, ahora todos los datos que voy a ver están sacados de una monografía que salió en el 2021, que es el Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, y lo he puesto aquí por citar la procedencia. Entonces, son todas estas cosas que son cuál es la demanda de minerales, el transporte eléctrico, veis como un coche eléctrico que antes lo que tiene ahora son todos los minerales, el cobre, el litio, el níquel, tiene manganeso, tiene cobalto, lleva grafito, y un coche convencional solo tenía los que veis a la izquierda, dos. Voy a citar para no cansar solo uno. Un aerogenerador del offshore, que es el que más tiene. Veis arriba lo que viene es kilogramos del material, del mineral que lleva, del metal que lleva por vehículo, 50, 100, 150 o 200 kilos por cada vehículo en el caso de un eléctrico. En el caso de un convencional no llega ni a 50. De un aerogenerador, si es del offshore, los que están en alta mar puestos, pues son los que ¿qué requieren estos por más kilos por megavatio? Son estos 16.000 kilos por cada megavatio. Los aerogeneradores normalmente que conocemos visualmente son de 5 megavatios, salvo los que está sacando China últimamente de 15, que son una cosa brutal, valga la expresión, de todo punto de vista, ingeniería, técnico, de todo. Bueno, pues estos de offshore, como veis, llegan hasta tener 16.000 kilos por megavatio. Entonces, ¿qué lleva a todo esto? Pues lleva a todo esto que es el cobre, el litio, lleva también manganeso, lleva también parte de cromo, algo de molibdeno, luego lleva zinc, lleva parte de lo que no se ve casi, parte de mucho de las tierras raras. Tierras raras siempre llevan pequeña proporción, pero llevan como tal vez. Veis aquí abajo estas tierras raras, 239 kilos por megavatio, pero claro, no es el cobre que lleva 8.000 kilos por megavatio, ¿no? Y todos los demás, pues en un aerogenerador en tierra, 14 kilos por megavatio, ¿no? Es una cosa pequeña comparado con los 5.500 que lleva de zinc, ¿no? Bueno, perdón. Ahora esto, no, de aquí yo creo que está, las cifras con esto. No intento dar la cifra en valor absoluto, sino dar una idea de cantidad para avalar más la afirmación de que estamos haciendo una demanda excesiva o hay una demanda exponencial de mineral y tenemos que ser capaces de encontrar eso porque si no, esto se va a... Bueno, esto es el sector energético, en este caso es un consumidor importante de minerales a medida que se acelera la transición. Entonces aquí abajo veis que está el litio, cobalto, níquel, cobre y el neodimio. El neodimio es una tierra rara. Veis que están puestas abajo, el azul, por ejemplo, de que tenéis a la izquierda del litio, pues veis que va creciendo en el mismo año, 2040. Del 2020 pasa al 2040, pero tiene dos opciones. La de la derecha del todo es en el caso de que sea el escenario más favorable para que sea un desarrollo sostenible dentro de lo que el Pacto Verde. Lo mismo para el cobalto, lo mismo para el níquel, lo mismo para el cobre y lo mismo para el neodimio. Gracias a Dios, y valga la expresión, las tierras raras, como veis, evidentemente su crecimiento con respecto a todas las demás no es tan alto, porque si no lo teníamos un poco mal, ¿no? Aprenderé cuando me vaya a ir. Bueno, entonces, esto
va aumentando para hacer, volviendo a lo mismo. Veis que aquí hay una cosa que me parece interesante. Tenéis 3 gráficos, uno que hay a la izquierda del todo. En este caso se pone el crecimiento para el 2040 y veis qué es lo que está creciendo del 2020 al 2040, el último de todos. Pues hay una lista de colores que si yo os digo, veis que si leo de arriba para abajo, de la derecha todo está la electricidad, luego los coches eléctricos, luego está Power Generation, bueno, luego está el eólico, que es el wind, y el solar en la base de todo, que es el color azulito más oscuro. Como veis, esto os da una idea de crecimiento. ¿Y qué es el crecimiento que va a tener? Pues del año 2020 al 2040, en el caso más favorable, la cantidad de millones de toneladas de estos metales se va a multiplicar por 6. Nosotros estamos en el 23, el 2050 está ahí al lado. Y lo mismo entonces dice, pero esto en tecnología, ¿cuál es el que más va a crecer? Pues veis que es el coche eléctrico, el transporte. El coche eléctrico, que es el amarillo más suave, veis que tiene un crecimiento en el 2020, casi está, que no se ve, y en el 2040 va a ser increíble la cantidad que va a haber. Entonces, litio, grafito, cobalto, níquel y tierras raras es lo mismo. Veis cómo va creciendo del 2020 ahora. Y abajo, pues, hay una cosa, un cambio, el cambio energético se está viendo, porque veis que era, por ejemplo, cómo es el cambio del carbón, que es el que está a la izquierda de todo, que está en este suave. Pues veis que el carbón, al llegar al 2040, casi ha bajado un montón, porque evidentemente vamos hacia una sociedad climáticamente neutra a una sociedad descarbonizada. Entonces, esto voy a pasar muy rápido, pero quiero citarlo porque es una información. Ya he dicho antes que las minas se agotan y la gente puede decir por qué se sabe eso. Bueno, pues las minas se agotan y en España hay un organismo de investigación que está en Zaragoza que se llama el CIRCE, CIRCE, que trabaja en todo este tipo de tecnologías actuales de la transición energética. Y una de las cosas que ha hecho es ver un poco un análisis, un estudio de cuándo se agotarían los metales. Y en eso, pues, es estas curvas que hay aquí, que lo pongo solo por el conocimiento, del cual ellos, basándose en datos que, evidentemente, la base de datos que toman de informativo no es exacta porque toman las publicaciones de la Sociedad Geológica Americana, aparte del reporte de las minas a veces no dan todos los reportes tan confidenciales, no los da, entonces es difícil, más luego todo un desarrollo técnico que desarrollan ellos. Han llegado a construir unas curvas con las cuales han llegado a poner, en este caso es el cobre, veis que es la campana de Gauss que crece, que no quiere decir que el cobre desaparezca, sino que es el pico que hay aquí del cobre, es cuando ellos dicen que es el año que va a tener, o la época, el periodo que va a tener la máxima, el máximo material disponible, y a partir de ahí empieza a declinar. O sea, una vida de cobre no va a estar toda la vida. Entonces, a partir del 2100 y algo, pues veis que es el pico de máxima extracción del mineral, y luego esa desaparece. Bueno, esto se ha hecho para todos los elementos metálicos y están, así se dice, ¿hasta cuándo vamos a tener metales? Pues se dan estas cifras que están sacados de estos estudios que hace gente como la del CIRCE. El CIRCE, que tiene un libro que yo recomiendo, bueno, y aquí llegan un poco cuál es el pico de los recursos, podía acabarse antes de que acabe el siglo. Entonces veis que en estos recursos tienen fecha de caducidad, cuando tienen el pico más alto cada uno de ellos, y tienen aquí los minerales estaño, plata, oro, antimonio, circonio, litio, níquel, etcétera, ¿no? Entonces, esto no es una charla técnica, es una conferencia, divulgación técnica. Entonces, un poco para ver de dónde van las cosas y cómo salen. Entonces, ahora hay una cosa que es el valor del comercio internacional, también varía. Todos veis la prensa que dice cuánto el precio del petróleo, que ha subido tanto el barril o ha bajado. Y los minerales también tienen un precio. La bolsa de metales de Londres, que es donde se sigue esto, también las tierras raras. Entonces aquí hay
este diagrama que se ve un poco cómo ha ido evolucionando en el comercio internacional todo el valor de todos estos productos en el 2019 al 2050. El rojo veis que tiene el petróleo, antes de la matriz energética, llamo matriz energética a todos estos elementos que es petróleo, gas, carbón y minerales críticos, que son los que contribuyen a darnos energía. Pues toda esta matriz, veis que tenía un 66% de petróleo, 14 de gas, 9 de carbón y 11 de minerales críticos en el 2019. Pensemos cómo estábamos nosotros en el 2019, cuando todavía estamos importando petróleo, porque España no era un país petrolífero, donde pagamos unas cantidades increíbles de miles de millones de euros para traer el petróleo, porque nosotros solo tenemos una plataforma pequeña que no abastece para nada en las aguas de Tarragona, no tenemos más. Pero cuando hago un paréntesis, cuando la gente dice, ¡joder, todos los recursos! No, pues nosotros los teníamos, hombre. Ahora igual los tenemos que traer, siempre hemos tenido que traerlos. Bueno, en el 2050, como veis, esto ha cambiado. Donde era 66, ahora es 11. Donde era 11 de menas raras, ahora es 47. Es decir, está dibujando que es el camino de la transición energética. Y entonces, para eso, la Comunidad Europea lo que hace cada 3 años, después, a partir de esto lo hace a partir del 2011. El 2011 es cuando tuvo ese conflicto que os citaba antes cuando empecé a hablar, que es el 2011, es cuando hubo ese cese de la exportación por parte de China al resto del mundo de elementos de tierras raras. Entonces fue cuando empezó Europa, Estados Unidos igual, a diseñar lo que son sus materiales energéticos. Dicen que no se oye, no se oye. Ahí, yo desde aquí no lo noto. ¿Qué os pasa? Que vibra, que como picos de sonido. Demasiado eco. Sí, Vale. ahora también. No sé si tiene que ver con la sensibilidad del micrófono o cómo hay que colocarlo exactamente. El micrófono. Ahora. A veces acoplar. Así mejor. Mejor así. A ver, vamos a intentar. Más abajo. Así. Así. Vale, gracias. Bueno, ahora todo hay que aprender en esto. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos el... Ahora se oye bien. Si no se oye, me lo decís, porque si no... ¿Se oye? ¿No? ¿No? ¿Sí? Es que se distorsiona, es como si hubiera eco. Como yo desde aquí no lo noto porque te oigo a ti, pero me lo imagino. A ver qué tal. ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Se oye mejor o no? Bueno, pues entonces hemos llegado a tiempo. Digo, hemos llegado a tiempo. Bueno, entonces, digamos que estos son los países de los minerales críticos, ¿no? Y aquí tenéis los que abastecen a la Comunidad Europea. Esto ha salido en marzo del 2023, y estos son los que vamos a tener hasta el 2026. Entonces, la Comunidad Europea, no voy a entrar en detalles, menos por la hora que es, de cómo toma esta decisión, de qué minerales exporta, pero en todos tiene que tener por lo menos 3 cosas, que es la seguridad de aprovisionamiento, de abastecimiento, que sea un mineral que si hay que sustituirlo, pues sea fácilmente sustituible por otro, pero no traer los dos lo mismo. Y también lo tercero, que diríamos que se pueda reciclar en todo, lo más posible, en toda su vida, lo más amplia. Eso por ponerlo así en un lenguaje sencillo. Y esos minerales son, como veis aquí, todos estos de China, pero China fundamentalmente, como veis, la que más nos abastece es de tierras raras, la tenéis abajo, un 100%,
El aluminio y el litio que vienen de Australia. En Sudáfrica, como veis, tenemos del rodio un 80% y mucho de rutenio. El cobalto viene del Congo. Creo que habéis visto los vídeos del coltan del móvil por sangre, ¿no? Porque lo poco que respeta los derechos humanos en la extracción en las minas del Congo. En Rusia da el paladio, en Irán tenemos el estroncio, en Turquía el boro y el espaldo, en Hafnia, en Francia, en España el estroncio, de Chile el cobre, porque Chile es el primer productor de cobre del mundo, el segundo es Perú, y os decía antes, es en todo este borde, porque es el borde de la placa de Nazca, y tiene esa liberación, esa situación tan favorable para la acumulación de sulfuros. En Estados Unidos el berilo y el helio, en Brasil el niobio, que es una tierra rara. Y en todos estos, como veis aquí, una de las cosas que se miran cuando se hace la selección son tres cosas, que es el nivel de gobernanza que tiene el país. Por eso, si el país es un país que tiene problemas, pues esto lo paso porque si no. Y esas materias primas son las que tenéis aquí, que se llaman 34, hay ahora, que son las materias primas fundamentales. Las estratégicas son aquí. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? Pues que en las estratégicas es la clave para que funcionen las tecnologías. Y esto es la que tiene riesgo de suministro y de importancia económica. Entonces tenemos el antimonio, el arsénico, la bauxita, la varita, los que hay aquí, bismuto, boro, cobalto y etcétera, el carbón. Veis que unas tienen color verde y las otras tienen color azul, porque como está mezclado, ya se he separado las que son primas estratégicas de las que son las fundamentales. Tenemos 34 fundamentales. Todo esto yo lo llamo materias primas críticas. Materias primas críticas que son las que se tienen que se utilizan. Ahí voy para atrás. Está yendo para atrás. Vale. Bueno, entonces ahora la producción de muchos minerales está concentrado distinto, ¿veis? Para ir un poquito, que tenemos aquí, si compara con respecto a los del petróleo que tenéis arriba, Estados Unidos, Rusia e Irán, y abajo tenéis los minerales cobre, níquel, cobalto, grafito, tierras raras, litio y platino. Y si veis una cosa, cobalto, he dicho antes, es DRC, la República Democrática del Congo, pues es la que tiene cuánto abastece de estos minerales, por encima menos del 80%, lo tenéis aquí abajo. De grafito, China. De tierras raras, por encima del 70% China. Y el litio en Australia y el Chile. Todos habéis oído hablar del triángulo de la extracción de salmuera, ¿no? Bueno, el litio se obtiene de dos formas, por evaporación de las salmueras en el triángulo del litio que llaman, que está entre Argentina, Chile y Bolivia, o en una mina que es en Australia, que es a través de un mineral que se llama la spodumena, que tiene litio. Entonces, ese es un poco donde está aquí reflejado. ¿Quién es el que más reservas tiene? Como os decía antes, no es el que más produce. El que más reservas tiene es el triángulo de Chile, el triángulo del litio, que es Chile, Argentina y Bolivia. Y el que más reservas del mundo tiene de litio es Bolivia. Pero Bolivia todavía no es capaz de sacarlas. Entonces, ahí las tiene, pero no produce. Y el que tiene menos, el tercer país, es Australia, que es el que las saca y las exporta y las vende. Y el platino, pues en este caso, el productor es Sudáfrica, como os he dicho. Y Rusia le sigue. Casi. Bueno, entonces esto también es una cosa que os he dicho antes. Se saca el mineral, la metalurgia primera, luego se transforma y luego esto, una vez que se ha transformado, pues ya se distribuye. Bueno, esto es lo que llamo aquí procesamiento. Y comentaba antes que China no tendrá todos los yacimientos, pero sin embargo tiene el conocimiento para hacer el proceso, para hacer la transformación. Y la gente, las empresas o los países que tienen yacimientos deslocalizados fuera de China, como puede ser en Canadá, cito así, como puede ser en Kazajstán o como puede ser en Estados Unidos, los exporta a China y China hace el procesamiento. ¿Por qué? Os comentaba, porque ellos tienen muy poco, la legislación medioambiental es muy baja y primero que tienen conocimiento, no respetan la cosa medioambiental y pueden procesar mucho en poco tiempo.
Entonces, veis aquí, no hay más que decir, las tierras raras, China sobrepasa el 80% y el cobalto, China también, y eso que China no es el productor, es la República Democrática del Congo, pero él lo recibe y lo hace y lo devuelve. ¿Cómo lo devuelve? Muchas veces ya lo devuelve procesado y montado en los aparatos que luego nos compramos en Europa. ¿Vale? Luego, ¿qué tenemos que hacer en Europa? Coger esos aparatos y cuando estén, ya haya pasado la vida útil, pues sacar todas las tierras raras que tienen e incorporarlas. Pero no podemos hacerlo porque falta tecnología, como decía antes. No por nuestra parte, sino porque... Y eso, ahora voy a hablar de eso. Bueno, esto lo salto porque vamos mal de tiempo. Entonces aquí, si vamos a las Clean Technologies, veis que está esto en verde, y solo con ver la bandera, por dónde está China en el procesado, ya veis que quién es el rey del mundo aquí, en todas estas partes de la transformación energética. Hay un autor que decía que esto es una ironía, porque el país que es más sucio del mundo, desde el punto de vista ambiental, es el que está liderando la energía limpia, o lo que llamamos limpia, que es la transición energética. Bueno, esto es China, y entonces no es un poco de tiempo, pero veis que solo por los colores de los distintos materiales que hay, cobalto, cobre, etcétera, todos que tenéis ahí, veis que es súper rico de esto. Que hablaba antes de China recorta un 11% la exportación de tierras raras y pone en jaque el mercado. Este es un anuncio de prensa que nació en el año 2011. Aquí tenemos uno del país que es más reciente. China domina los recursos estratégicos. Quiere decir que China está siempre en los medios de comunicación porque es un poco del que dependemos ahora, hasta que seamos capaces de ser autosuficientes, ¿no? Bueno, ¿y qué va a hacer Europa? Pues he dicho que Europa, aunque sea tarde, ha decidido hacer una política de ser autoabastecerse de las materias primas que necesita para esta transición energética. Entonces, pues estos en los países de Europa, que veis todos los clorines, están con una lista aquí abajo. Hay un mineral, en la que se supone que hay minerales con la suficiente conocimiento ya como para que sean minas en el futuro. Y entonces, bueno, aquí hay más de 25 proyectos de exploración que ya están mapeados y ya desde el 2018 y que ya están en una etapa de exploración bastante avanzada. Entonces, pues es probablemente que en el 2040 algunos de esos proyectos de exploración ya están en una mina que está produciendo, pero no antes. Voy a lo que... no antes. Entonces hay proyectos que están abajo, que es el oro, el cobre, el níquel, platino, vanadio y zinc. Esto también tiene una cosa que os quiero decir en un sentido que nos atañe también a la prensa cotidiana cuando habréis oído que habláis de matamulas en Ciudad Real o el litio de Cáceres. Bueno, esto quiere decir, y hay restricciones medioambientales porque los ecologistas no permiten. Bueno, eso es otra conversación que haremos más tarde. Pero veis que aunque sea verdad que hay ese potencial, hasta que eso sea un recurso, es decir, a que sea un recurso económicamente atractivo como para extraerlo, ya se hable de reservas, van a pasar por lo menos 15 años. Y hablan de lo de matamulas de Ciudad Real, es bien conocido, no está en esa fase tan inicial. Pero ¿cuál es el problema? Que es el recurso, el mineral es la monacita, y la monacita es un fosfato que tiene, entre otras cosas, muchos elementos, pero entre ellos 2 elementos radiactivos. Y esos elementos radiactivos, cuando el mineral llamado monacita lo vas a separar en esas partículas pequeñas, que es el mineral traza, pues tiene posibilidad, hay contaminación medioambiental. Probablemente no si se hace con determinados estándares, pero a la gente le alarma porque tú estás tratando con material radiactivo y ahí viene la oposición. Bueno, he aprovechado que ha aparecido esto. Bueno, esto lo pasamos porque hablo mucho. Y esto de aquí es una pena porque, bueno, pues no está. Y aquí de todo lo que hay, que es muy bonito, digamos que tenéis lo que son los aerogeneradores de tierra y comparado con lo que he puesto aquí, la Noria que está en el Reino Unido o la Torre Eiffel de París. Pero todos estamos hartos de ver lo alto que son, ¿no? Esta que está más a la derecha de todo es de 12-15 megavatios. Es impresionante, veis, con respecto a la Torre Eiffel, que son 270 metros.
¿eh? Aquí tenéis el monumento a Washington que son 100 y pico metros y todos los demás que van bajando, ¿no? Hasta la Estatua de la Libertad, casi los de 1 megavatio que decía antes que tenían que ser aerogeneradores, 1000 aerogeneradores de 1 megavatio para cubrir lo que es, etcétera, serían de este tamaño. Y en el offshore, sin embargo, pues están anclados distintos. ¿Qué capacidad tienen? Los del offshore tienen una tecnología más complicada a ponerlos, pero sin embargo tienen más capacidad de energía eléctrica a la que pueden suministrar. Demanda de minerales. Aquí veis que el hierro en azul, en esta torta que hay, tiene un 84%, el cobre el 4%, y sin embargo otros, el aluminio, cromo, en relativo. Dejemos las cifras que ya os he cansado antes con ellas. Entonces aquí veis que está el molibdeno, manganeso, neodimio y el níquel. El neodimio es un elemento raro, un elemento tierras raras. De los 17 que hay, uno de ellos. Fundamental. ¿Por qué? Porque es el que hace que funcione el rotor, propiedades magnéticas. Ya termino ahora con esto. Esto pasamos. Bueno, veis que esto es un rotor que está el boro. Estos metales son los que hacen, evidentemente, magnéticos, que son los que hacen que funcione las propiedades magnéticas del alternador para suministrar energía. Y de esto voy a pasarlo. Y si estáis 5 minutos. 5 minutos, sí. 5 minutos y se acabó, porque aquí no hay que ganar ninguna meta. Siento que... pero es así. Bueno, entonces veis que esto es una tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos, estos que tiene, no es caprichoso. Veis que tiene el teléfono móvil, donde hay donde hay... Y luego veis que si busco uno de ellos, veis que es muy pequeño, pues el tamaño de la célula de cada elemento os dice la cantidad, el riesgo que tiene de desaparecer o no desaparecer. Y veréis que tenemos el litio, es más pequeño que el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el litio está como amarillo, son los que están no en riesgo como estos que están en este color marrón oscuro, pero sí es el que está con riesgo de suministrarse. Bien, ahora voy a hacer 5 minutos solo, porque como habla mucho de las tierras raras, pues y además hay una conferencia aquí que alguien habla de las farmacéuticas, ¿no? Sí. Bueno, las tierras raras, será el momento que ya hable de todo esto, porque las tierras raras, aparte de las propiedades paramagnéticas que tiene también propiedades, otras propiedades farmacéuticas, etc. Cito uno, el gadolinio, cuando se hace una resonancia magnética nuclear, y que es para tener un contraste, lo que le inyecta el médico de turno y pide a veces permiso, es para el contraste, le inyecta un polvo que tiene gadolinio, porque el gadolinio tiene esa propiedad, etcétera, etcétera, más cosas de estas, ¿no? Bueno, pues esto es solo decir que esto se descubrió en 1787, la gadolinita, todos estos años que van aquí, toda esta gente para todos estos metales que están aquí, que es itrio, terbio, erbio, iterbio, tulio, olmo, y luego la cerita, el cerio, el lantano, el diodimio, el samario, todos estos, veis que en esta época son el siglo XVIII cuando se descubrieron, pero hasta ahora no ha sido necesidad de darle un desarrollo industrial. Entonces, son la tabla periódica, son 17 elementos y son estos, es lo que se llaman las tierras raras, estos 17 elementos, el escandio, itrio y los 15 elementos de los lantánidos que os tengo puestos aquí abajo, que es el grupo de lantano, cerio, praseodimio, neodimio, brometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, etc. Los otros más familiares son el neodimio y el disprosio, porque son los que están en los aerogeneradores, aunque los teléfonos llevan de todo. Esto he nombrado antes un poco monacita. Intento ir a cosas que he dicho para que sean. La monacita que he hablado de Ciudad Real, de Matamulas. La monacita tenéis aquí, que es un fosfato que tiene lantano, tiene neodimio, tiene samario y tiene torio. Tiene todas esas tierras raras. Bueno, también cuando hablé antes solo, dije, sin poner ninguna cosa,
que por qué los chinos tienen tanto y han montado tanto jaleo, pues viene por el mal hacer de los occidentales. Y este gráfico es muy claro. Esto es una mina, el gráfico ve como desde 1950, nosotros, Estados Unidos tenía la mayor producción de tierras raras, pero tuvo un problema medioambiental y las exigencias medioambientales que había en los 60, pues 60 y tantos, casi un poco más, ¿no? Pues bueno, todas las protestas medioambientales que hubieron se cansaron y entonces dejaron totalmente cerraron la mina. ¿Y a quién se lo vendieron? A los chinos. Los chinos tenían ya el yacimiento más grande del mundo, que era donde las tierras raras, recientemente inaugurado, digamos así, y empezaron a cooperar lo que los demás no querían. Hicieron esto con el yacimiento de esta mina que se llama de Mountain Pass, que está, y esta es en una mina que produce en la mayor mina de minerales de tierras raras del mundo, que está en la China, en esta parte de aquí, que es en la Mongolia interior, y donde veis que son unas lagunas que están llenas totalmente de tierra, de aguas tóxicas totalmente, porque el mineral raro se le habla con sulfúrico, ácido nítrico, etcétera, clorhídrico, y entonces han cambiado totalmente el esquema de la gente. Hay las condiciones de vida. Si se lee el libro de Pitrón, que es como una novela, puedes ver la cantidad de pueblos, porque hay como unos 10.000, 1.000 yacimientos de minas de tierras raras en China. Como la gente, las condiciones que dan. Hay algún pueblo que le llaman el pueblo del cáncer, ¿no? Etcétera. Bueno, pues entonces va a pasar esto porque, bueno, y la geología, pues otro día hablamos de la geología. Bueno, y el litio, y voy a tocar un tema que me parece importante, que es tres cosas, que es las tierras raras siempre y todos los metales críticos hay que manejar en la transición tres cosas. Por eso se llama el trilema energético. Es el medio ambiente, es la economía y es un poco la parte social. Entonces, traducido sería lo que llaman ESG, porque están las siglas en inglés: Environment, medio ambiente, social y gobernanza, la G. Entonces, es lo más importante que hay que gestionar, son las zonas donde se está haciendo la extracción del mineral, que generalmente son en los países en vías de desarrollo, porque el Occidente ha desistido, no ha querido tener una mina, como dicen, el NIMBY, no en mi patrio trasero, no en mi casa, no en mi país. Por eso hay todo ese... Sí, yo uso el móvil, pero la porquería viene de fuera. Entonces, evidentemente, en esos países la conflictividad social es alta. Hay países en que la gobernanza, ¿qué quiere decir? El gobierno, las leyes que hay, le importa poco que se cumplan o no se cumplan. Te digo porque lo he vivido, aunque no haya trabajado en minería en Perú, lo he vivido viviendo 4 años allí. Y la parte ambiental, pues bueno, ha mejorado bastante, pero no del todo. Hay una cosa positiva, para que no todo sea negativo, y es que la mina mayor productor más grande del mundo, que produce 1 millón de toneladas al año, que está en Chile, pues me he enterado, ¿no?, que ya es una mina que se puede decir que es una mina climática. ¿En qué sentido? En que se ha incorporado a toda su tecnología un montón de energía renovable. Ha sido capaz de suspender un contrato que tenía con las compañías de electricidad y que abastecían esto de $800.000 para incorporar en toda su cadena de producción unas energías limpias. Limpias entre comillas, porque veis que todo el samario y todos los minerales llegan aquí de la suciedad que están sufriendo los demás, ¿no? Pero nosotros decimos que es energía limpia, pero bueno. Bueno, entonces en esto de aquí que os he puesto, para terminar un poco, veis que los informes públicos que hay relacionados con la gobernanza por acuerdo de suministro, y veis que pone la corrupción, si leo de izquierda a la derecha, cómo es la parte laboral, cómo es toda una serie de cosas de maltrato, cómo se están influidas en los distintos países
¿no? Según qué mineral que está aquí puesto. Pero bueno, no vamos mal de tiempo. Y este informe que es lo mismo, la corrupción, los grupos armados que invaden, tal. ¿En qué países? Abajo tenéis puesto, por ejemplo, el Congo, la República Democrática del Congo. Veis que la República Democrática del Congo es el azul clarito que está a la derecha. Pues evidentemente todos hemos visto los niños que estaban metidos en las minas trabajando, o si quieres también la gobernanza que hay es cero, por supuesto. Y ahora voy hasta el final. Pero Ay, estás yendo espera. para atrás, ¿no? Ya. Ay, voy para adelante. Ahora estás más adelante, antes ibas para atrás. Sí. Bueno, pues un poco, como veis, en todo esto es un poco el resumen que he hecho antes. También es el clima influye, ¿no? Entonces, y la última cosa que os quería decir es esta que he puesto al final. Pues esto que evidentemente, esto me gustó a una persona que lo puso en una presentación, y es bienvenidos a la complejidad en tiempos de populismo. Y se ve un poco como las respuestas a lo que acontece para unos es simple, pero es equivocado, y sin embargo es complejo, pero estás en la lía, y eso es lo que la gente sigue trabajando. Son poca gente, técnicos de investigación para hacer que todo sea más reciclable, que funcione mejor. No sé, por lo visto he tenido muchos problemas de sonido, pues. Sí. Entonces agradezco mucho que hayáis aguantado. Yo lo he oído muy bien, porque estoy aquí. Pero yo para aprender, no es que vaya a venir más días, porque yo de esto ni me invita. Pero digo, ¿cuál es el problema? No sé. El problema es que hay momentos en los que se te oye y hay otros momentos en los que no. Y hay veces que cuando se te oye hace interferencia. Por lo que cuentan, que yo no lo he notado porque yo aquí lo he oído muy bien. Hola, ahora se oye bien. Se oye fatal. Hola. A ver. Vale, muchas gracias. No, a ti por decirlo. Qué fracaso. Gonzalo, no. Hay micrófono. Sí, hay micrófono. Sí. A lo mejor podíamos haber traído ese. Sí. No, pero Gonzalo, vale. No, si va, no va. No va. No, el otro sí va, porque no voy yo. No, el micrófono no va bien. Tú hablas bajito, pero el micrófono no está bien. No. No, no hay ninguno por ahí en una mesita. ¿No te llega el programa? ¿Por qué? Pero no te llega, porque no te llega el programa, ¿no eres socia nuestra? ¿Otros años o este año? A ver, dime quién eres. María Teresa. Fraile, sí. Dime tu correo. Teresa. 1950.
Vale. Es que aunque no, dime tu móvil, aunque no hayas pagado este año, si pagaste el año pasado, estás en la lista. 6, 79, 82, 12, 75. Os he localizado 10. Porque sí, yo sí que sé dónde íbamos antes. Me dijo hasta que vi con ella. Pero el año pasado recibía los correos. No hemos cambiado la. Pues entra en la página web umer.es y entras en esta página web umer.es y ahí hay un apartado de pagar la cuota. Vale. Pero que se oía muy mal. Se oía un poco eco con el segundo micrófono. Es que yo aquí lo oía bien. No, había momentos que había como que había un poco de. No sé cómo eso, yo creo. Mucha información. Vamos a hacer es, bueno, sabes que ha estado con todo una cosa de mácula y le han operado y no ha quedado nada bien, pero bueno, algún día vendrá, oye, que estamos buenos. Estamos buenos, estamos buenísimos. Pues eso, porque estamos buenísimos. Muy interesante, claro, hemos sacado las consecuencias, dependemos de la tierra. Hombre, yo he sacado la conclusión de que nos queremos que son energías limpias y no son tan limpias, y lo que tenemos que hacer es gastar menos energía. Punto. Por eso hay que recibir, el coche eléctrico, pues no es la solución, porque mira tú el barreteo que vamos a dejar con el coche eléctrico. Claro, no sabemos lo que nos pasa. Una cosa, ¿por qué no os hacéis un libreto de estos con este tema precisamente que es tan importante? Pues mira, no podemos hacer un libreto porque son todo gráficos y son gráficos en color, y los libretos los hacemos en libro. Entonces, pero bueno, pero es que nos interesa. Ya, pero es difícil. Yo sé lo que pero mañana claro, ya lo tenemos que sí. De casi es que se oía mal. Yo aquí lo oía. Hombre, claro. Venga, gracias. Oye, estos cachivaches no se podría comprar uno. Es que no lo sé cuál es. Eso es una verga de cosa de esta. Pero que no sé. Pero son los de aquí, ¿no? Son los de aquí. Ahora no puedo quitar de grabar. No sé qué hacer, os lo juro. No sé cómo dejar de grabar la conferencia. A mí ni me pregunten. Yo tampoco. A tu marido le vamos a cortar por lo menos una hora. Por no haber venido. Oye, mi marido está en un tema muy importante, que ya te digo, una emergencia médica familiar. Y, o sea, le ha tocado a él. No está porque no ha querido. No ha tenido más remedio. Una cosa que no se podía evitar. Muy bien. Yo me he venido porque tenía lo del teatro y he dicho, bueno, vete tú, ya me cargo yo de claro.